Buenas tardes, mi nombre es Américo Quispe Guerrero, con mi compañero Renato Pervilca Pérez. Vamos a realizar la presentación TDC con el tema principal, confiabilidad del conocimiento científico. A continuación se visualizará el siguiente video de la situación de la vida real. En 2003, la NASA consideraba como inofensivo todo asteroide de menos de 40 metros, pero en poco tiempo la comunidad científica empezó a dudar de esa cifra. El universo les dio la razón en 2013. Justo al amanecer, en el cielo de la ciudad de Chelyabinsk, apareció una brillantísima bola de fuego dejando una estela de humo. La gente estaba maravillada por el espectáculo hasta que después, al minuto 30, llegó la onda expansiva. Acompañado con el sonido de explosiones, las ventanas estallaron, dejando en el proceso heridas a montones de personas. 15 tuvieron que ser tratadas. El polvo acumulado en factorías viejas cubrió la ciudad con un humo negrizo. Torres de tensión y de telefonía se desplazaron por la onda, llevando a cortes en suministro, y en el sur avalanchas de piedras se sucedieron. ¿Recordáis los 40 metros inofensivos de la NASA? El meteorito de Chelyabinsk tenía 20. No extinguió ninguna especie, pero creó una situación de emergencia. Y se especula que podría haber sido peor. Si el objeto, en vez de incidir tan a ras en la atmósfera, lo hubiera hecho más en picado, la explosión, equivalente a más de 400.000 toneladas de dinamita, hubiera sucedido más cerca del suelo, causando una crisis mayor. El conocimiento demostrado por los científicos no resultó ser el correcto, ya que las predicciones efectuadas tiempo atrás acerca del impacto de un asteroide estuvieron totalmente erradas. En lo ocurrido en Chelyabinsk, nada salió como se esperaba. Años antes, los científicos pensaban que un asteroide de un tamaño menor de 40 metros de radio no causaría ningún tipo de daño, pero el que cayó en aquella ocasión tenía la mitad, y sus consecuencias fueron desastrosas, lo que demuestra que el conocimiento que nos aportan los científicos no es absoluto. Pueden tener errores y pueden ser sometidos a duda. Si la ciencia nos ha aportado la mayor parte de conocimiento que consideramos verdadero y efectivo, debe haber alguna manera en la que podamos asegurar la veracidad de los datos e información que nos brinden. Debe existir herramientas que permitan asegurar su confiabilidad, ya que de otra manera no podríamos considerar a la ciencia como un área de conocimiento. Ello nos lleva a formular la siguiente pregunta de conocimiento. ¿En qué medida los conocimientos científicos son confiables? Y para responder esta pregunta, necesitamos explorar otros aspectos. Nos formulamos una primera pregunta. ¿Qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico es conocimiento probado mediante las teorías científicas que se derivan de los hechos, de la experiencia adquirida mediante la observación sistemática de la realidad y también en el análisis de sus propiedades y características. Bueno, en resumen, son fruto del estudio de los fenómenos de la naturaleza. Como ejemplos del conocimiento científico, por ejemplo, podría ser el reciente descubrimiento de agua en la Luna o el desarrollo de la inteligencia artificial. Como se puede observar, el conocimiento científico nos ha traído múltiples ventajas en nuestro diario vivir. Prácticamente todos los dispositivos que usamos en la actualidad para resolver problemas, aprender o simplemente recrearnos existen gracias a los resultados que se obtuvieron a través de diferentes investigaciones relacionadas al método científico, lo que nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo se produce el conocimiento científico? La respuesta es un tanto simple. Como se acaba de mencionar, se produce a través del método científico. Pero, ¿qué es el método científico? El método científico se divide en 6 fases: observación, planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, experimentación, análisis de los datos y conclusiones. En la observación implica examinar el fenómeno e investigar o algún suceso en particular mediante el uso de nuestros órganos receptores y herramientas. Por ejemplo, observamos a nuestro alrededor y vemos que cuando diversos objetos caen, todos lo hacen a una cierta velocidad. Planteamiento del problema. Formular una pregunta que dé inicio a las investigaciones para resolver el problema. Por ejemplo, formulamos una pregunta: ¿por qué los objetos caen? ¿Habrá alguna variable que pueda intervenir en ello? La formulación de la hipótesis. Consiste en dar una o varias posibles respuestas al problema que se ha planteado anteriormente. Continuando con el ejemplo anterior, realizamos una supuesta afirmación. Los objetos caen porque hay una fuerza que les atrae hacia el suelo. La experimentación.
Realizar pruebas que ayuden a encontrar una respuesta a la hipótesis planteada. Se debe llevar a cabo experimentos para que se puedan obtener los mismos resultados. Llevamos a cabo algunas pruebas que ayudan a comprobar nuestra hipótesis. Eh, Lanzamos una pelota de diferentes alturas y medimos el tiempo en el que tardaba en caer al suelo. Análisis de los datos. Recolección de todos los datos y la información que se obtenga de la experimentación y su posterior interpretación. Continuando con el ejemplo, a través de la experimentación realizamos el recojo de los datos y lo interpretamos. Conclusiones. Se establecen afirmaciones comparando los resultados con la hipótesis, aceptándose para formular teorías y leyes, o negándolo para repetir la investigación. Finalmente, llegamos a una afirmación de que los objetos caen por la intervención de la fuerza de la gravedad. Como podemos observar, el método científico se basa en lo empírico y en la medición, y está sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento, es decir, que depende de nuestros sentidos. Lo que nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo la percepción influye en la búsqueda o obtención del conocimiento científico? El hombre a través de sus experiencias obtiene información de la realidad que le rodea. Después utiliza su razonamiento para crear conocimientos en base a ello. Prácticamente todo proceso de adquisición de conocimiento tiene su inicio en los sentidos. Cualquier tipo de estímulo que proviene del exterior, ya sea los colores, el sonido, las formas y otros muchos más, actúan sobre nuestros órganos receptores y nos permiten obtener datos e información acerca del mundo que nos rodea. Pero nosotros somos seres humanos, no somos dioses, lo que significa que nuestra propia naturaleza como mortales nos limita. No podemos saberlo todo, porque la información y los datos que recibimos del exterior no son completos debido a las deficiencias que pueden presentar nuestros órganos sensoriales, por ejemplo, si sufrimos alguna enfermedad. O por otro lado, si simplemente ello está más allá de nuestra capacidad, como por ejemplo el ojo humano sano es capaz de distinguir 10 millones de colores diferentes. Es mucho, lo sabemos, pero nos hace pensar lo que veríamos si este organismo funcionara de una mejor manera. Por otro lado, no podemos saber que lo que observamos es real o es fruto de la interpretación de nuestro cerebro que relaciona todo en base a nuestros conocimientos previos. Como podemos observar en la siguiente imagen, en cierta manera vemos supuestos puntos negros o grises, pero nos damos cuenta que ello es parte de la limitación que tiene nuestro cerebro al observarla, ya que, debido a la ayuda de los órganos sensoriales, nos genera una impresión que lamentablemente es falsa. No existe ningún punto gris. Los datos que percibimos no son totalmente correctos, solo son un engaño que nuestra propia mente ha creado, y ello nos hace cuestionar si otras cosas que observamos en la realidad también son mentiras. Pero esto no es lo único que nos hace dudar del conocimiento científico, ya que también podemos cuestionar su veracidad en base a las fuentes que se utilizaron en la investigación. Ello nos lleva a preguntarnos, ¿En qué medida la veracidad de los conocimientos científicos dependen de las fuentes que se basan? Bueno, en la actualidad tendemos a pensar que una de las fuentes más fiables de información son las investigaciones científicas, ya sea por la metodología que utiliza o por el prestigio que ha ganado a lo largo de los años. Pero no nos damos cuenta de la realidad. Los científicos no son perfectos, son humanos y por lo tanto pueden cometer errores o simplemente pueden sucumbir ante la tentación de obtener fama y riquezas, lo que le puede llevar a manipular los datos que obtuvieron de su experimentación y mentir en sus conclusiones. La científica Elizabeth Lord sostiene que actualmente las investigaciones que se publican, incluso en las revistas de más renombre como Science o Nature, tienen una tasa muy baja de validación. Se estima que solo el 20% de ellos son lo suficientemente robustos como para ser validados. Esto se vuelve una situación extremadamente preocupante si nos ponemos a pensar y nos damos cuenta que las principales fuentes de las investigaciones son otras investigaciones científicas, lo que quiere decir que el impacto de un solo trabajo mal hecho es demasiado grande. Se puede observar en la realidad que los estudios científicos o investigaciones no son tan fiables. Puede que al pasar los años, un estudio utilizado como modelo para posteriores investigaciones muestre errores que no habían sido descubiertos hasta entonces, lo que significa toda la cadena de investigaciones que inició ese único estudio
estuvo repleta de falencias y debilidades, lo que demuestra que no hubo una credibilidad del trabajo realizado, afectando todos los campos de la ciencia y dañando sus conclusiones, las cuales son principales elementos de donde se extraen el conocimiento científico. Todo ello nos permite ver que un simple error en las fuentes en las que se basa un trabajo afecta gravemente a la información que se obtiene al final de todo el proceso de investigación. No es que todas las investigaciones están erradas, hay varias que sí muestran datos y conclusiones confiables, pero es un hecho que aquellas que no cumplen con esos requisitos, pero son tratadas como si las cumplieran, generan un daño que afecta al conocimiento científico. Un ejemplo de todo lo anteriormente dicho es, hasta hace poco, el anestesiólogo alemán Joachim Bolt era un reconocido especialista en la administración de líquidos intravenosos. Recientemente se descubrió que cerca de 90 de sus trabajos tienen errores y una docena de ellos han sido retratados en las publicaciones por mala praxis, incluida la falsificación de datos. El daño ya está hecho. Todos los argumentos que tenemos hasta ahora solo parecen llegar a una sola conclusión. Los conocimientos científicos no son confiables, pero nuevamente nos damos cuenta que esto no es tan simple, porque si esto es así, ¿cómo es que funciona? Lo que tratamos de decir es que, por ejemplo, mi celular funciona, mi televisor funciona, podemos sanar enfermedades e incluso podemos predecir cómo se mueven los planetas. Si es tan poco fiable, ¿cómo no nos permite predecir? ¿Ello acaso no sería un símbolo de su veracidad? Estas cuestiones nos llevaron a la siguiente pregunta. ¿Las predicciones del conocimiento científico pueden garantizar su veracidad? Isaac Newton fue un físico teólogo, investigador, alquimista y matemático inglés. En 1687 publicó un libro considerado uno de los más trascendentales de la historia. Su título fue Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, y en él se publicaron cálculos que permitieron explicar con simples leyes el funcionamiento del universo. Ello permitió predecir el movimiento de los planetas e incluso desarrollar nuevas tecnologías que propulsaron el desarrollo de la sociedad. Como podemos observar, el conocimiento científico es utilizado para entender la realidad, a través de fórmulas y leyes que puedan explicar fenómenos que forman parte de la naturaleza. Desde tiempos inmemoriales, las personas han confiado en el método científico para entender su entorno. Sus conclusiones se consideran como verdaderas y concuerdan con las observaciones. El futuro es incierto, pero se vuelve más claro si intentamos predecir el comportamiento de los seres vivos y la materia que está en el interior de él. Ello le da más credibilidad al conocimiento científico, porque de alguna u otra forma, esto demuestra que sus afirmaciones son ciertas, o al menos parcialmente ciertas, debido a que su funcionamiento indica una correspondencia entre las ideas planteadas y los sucesos de la realidad. Si fueran incorrectas, no podríamos ni siquiera entender hasta el fenómeno más simple. Nuestros aparatos electrónicos y el gran avance que ha tenido la humanidad a lo largo de los años es un símbolo de que todo el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de este tiempo sirve para algo. Pero bien sabemos que el conocimiento científico se basa en teorías, y las teorías tienen sus limitaciones. No lo explican todo. Donde terminan es hasta donde podemos conocer. A continuación les presentaremos otra situación de la vida real. A finales del siglo XIX, los astrofísicos tenían un problema sutil, pequeño, casi inapreciable, pero que no paraba de molestarles. Mercurio se movía raro. Su órbita no está quieta, sino que también rota en un movimiento muy lento que se llama precesión. Y cuando los físicos intentaban predecir cuán rápida era esta precesión, poniendo en la batidora la fuerza gravitacional del Sol y el resto de planetas, el cálculo fallaba. Había algún factor que no estaban teniendo en cuenta. Algo se les estaba pasando y no sabían el qué. Los científicos intentaron apañarlo de muchas maneras. Incluso pensaron que era por culpa de un planeta nuevo que no habían descubierto. Pero la cosa no se quedó ahí. Desde el pufo de Vulcano, otros científicos tomaron el testigo de explicar qué pasaba con la precesión de Mercurio. Y no era un problema fácil. Las opciones habían disminuido muchísimo. En estas circunstancias, el problema solo les dejó un camino que recorrer. Si no podían tocar los elementos del sistema solar, solo podían cambiar algo sagrado: la ley de gravitación universal.
Es decir, que el problema no era que había que añadir un planeta o algo así al cálculo. Había que cambiar cómo los propios planetas y el Sol se atraían. Modificar la gravedad. Si el conocimiento científico se basa en las teorías, entonces nos preguntamos, ¿en qué medida las teorías científicas describen la realidad? Bueno, a diferencia de cómo coloquialmente nos referimos, una teoría en el ámbito científico no es una simple hipótesis, sino que es algo mucho más amplio. Se consideran como buenas si su modelo describe una amplia variedad de elementos, con una base de solo unos cuantos modelos arbitrarios y sus predicciones aciertan con las observaciones, pero en sí solo son un modelo de la realidad, específicamente un modelo de una parte de ella. No existe una teoría que pueda explicarlo todo, que en realidad eso es lo que se busca en la actualidad. Toda teoría corresponde a solo una parte restringida. Por ejemplo, teorías que predominan en la actualidad son la relatividad general, que sirve para entender el universo a escalas enormes, pero falla en lo más pequeño. Y la mecánica cuántica, que permite entender lo más pequeño del universo, pero falla al aumentar el tamaño. Por lo tanto, los conocimientos que podemos obtener a partir de ellas también están limitados. ¿Qué es lo que significa eso? Que si el conocimiento científico concuerda con las observaciones, no se debe necesariamente a que es una verdad, ya que si tratamos de entender esa afirmación a otros campos, es posible que no funcione o no se cumpla. No estamos hablando de una verdad absoluta, sino de una verdad relativa. Ello nos lleva a cuestionarnos. ¿Hasta qué punto el conocimiento científico se asemeja a una verdad relativa? La verdad relativa se basa en diferentes conocimientos que tiene un grupo de individuos en una determinada situación. Puede que haya confusiones al encontrar una respuesta, lo que genera conflictos, discusiones, enfrentamientos, entre otras muchas otras cosas. Debido a que la perspectiva que maneja cada uno de ellos es diferente a la de los demás. Cuando alguien opina que la verdad es relativa, lo que pretende decir es que no hay verdades absolutas. Todo es cuestionable. Este tipo de verdad entonces puede ser entendida como la representación correcta pero incompleta de la realidad, que se profundiza y puntualiza con cada avance parcial de la ciencia. Lo que para uno puede ser verdad, para otro puede no serlo. Si nos ponemos a pensar, cuando Newton, a través de la publicación de su obra Principia Matemática, explicaba diferentes campos de la realidad, con simples leyes se podía saber el funcionamiento o solucionar algunos de los problemas del universo. Pero con el pasar de los años, se fueron encontrando huecos en lo que afirmaba. Y llegó un punto en el que ya no concordaban con las observaciones. Surgieron nuevas teorías, tal es el caso de Einstein, que presentaba la teoría de la relatividad, donde llegó a explicar aquello que ya no se podía explicar con la de Newton. Era un pensamiento radicalmente diferente, pero se abría paso a un cambio en el paradigma de la ciencia. Ello evidenció que en la ciencia tampoco hay algo absoluto. Son verdades relativas, ya que hay distintas formas de interpretar los sucesos de la realidad, lo que quiere decir que el conocimiento científico varía con el pasar del tiempo, no solo en el sentido de que cada vez adquirimos más, sino también está el hecho de que arreglamos o abandonamos aquellos que están mal. En conclusión, el conocimiento científico es confiable en una medida media, ni alta ni baja, ya que es prácticamente un hecho que el conocimiento que nos aporta no es absoluto, pero sí relativo, porque como ya se mencionó a lo largo de la presentación, en su obtención pueden intervenir diversos factores que ponen en duda la veracidad de sus datos, ya sea si simplemente nos referimos a la probabilidad que existe de que nuestros órganos sensoriales y nuestro propio cerebro nos estén engañando al momento de obtener la información en la que nos basamos para obtenerlo, o que las fuentes bibliográficas usadas para llegar a las conclusiones estén erradas. Además, tenemos que tener en cuenta que la propia naturaleza de una teoría científica indica que ésta está limitada solamente a un sector de la realidad, lo que significa que aquello que está fuera de este escapa de las posibilidades que ésta nos ofrece. La ciencia avanza con el pasar del tiempo
y aquellos conocimientos que consideramos verdaderos anteriormente pueden ya no serlo. Si una teoría concuerda con las predicciones, esta gana fuerza, pero solo basta con encontrar un error para descartarla. Ello nos lleva a pensar que quizás nunca sepamos que el conocimiento científico es totalmente real, pero con que simplemente en la actualidad concuerden, o al menos parezcan concordar con ella, será útil para crear dispositivos y solucionar los problemas de la humanidad. Esta conclusión a la que acabamos de llegar conlleva a que en el futuro, cuando se realicen estudios científicos o realicemos estudios, estemos dispuestos a aceptar que hay errores, que hay una posibilidad de que no sea correcto, lo que significa que estaremos dispuestos al cambio. Asimismo, nos ayuda a que no nos dejemos de manipular por los grandes centros de investigación o universidades científicas. Ellos también pueden estar equivocados, sino que el conocimiento que tenemos lo debemos demostrar a través de hechos, que no haya algún sesgo o algún error. Gracias.